Buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a la organización la oportunidad de participar en este congreso. Yo voy a hablarles, como pueden ver en pantalla, de historia local. Nos vamos a trasladar desde el norte de Hispania hasta el sur para hablar de dos ciudades que ocupan una posición periférica dentro del mundo romano, pero de las que conocemos, a partir del siglo XVI, una notable cantidad de información que ahora vamos a pasar brevemente a exponer. Este es un trabajo que se incardina dentro de la revisión de la documentación disponible para la zona que estamos llevando a cabo desde hace unos años y que creemos que todavía va a aportar cuestiones interesantes. Como es una cuestión muy concreta de dos ciudades pequeñas situadas, como digo, en la periferia del mundo romano, que posiblemente mucha gente no conozca, he estructurado la comunicación en tres ejes fundamentales. Uno primero, vamos a ver brevemente, obviamente, el marco geográfico en el que se sitúan esas ciudades, la problemática para la investigación que encontramos en cada una de ellas y luego una enumeración muy breve de las fuentes que disponemos para su estudio en este periodo cronológico. Nos situamos, como digo, en una comarca, la actual Serranía de Ronda, situada en la provincia de Málaga, una zona pequeña y montañosa, dividida en varios conjuntos geográficos, del que nosotros destacaremos la llamada Depresión de Ronda, que pueden ver ahí en pantalla, donde se sitúan las dos ciudades objeto de estudio en esta comunicación. Ronda, situada, o Arunda, mejor dicho, situada sobre el solar de la actual Ronda, y la ciudad de Acenipo, situada en la mesa de Ronda la Vieja, estando separadas ambas por 11 kilómetros de distancia en línea recta, en carretera convencional, algunos más, teniendo en cuenta las dificultades de comunicación en la zona y demás. Estas dos ciudades, o el debate existente en estas dos ciudades, deriva, y ahora lo veremos con más detalle, de que los eruditos locales conocen los textos clásicos, conocen fundamentalmente a Plinio, y ubican o saben que hay dos topónimos mencionados en la región, pero se encuentran con el problema de que en la ciudad de Ronda apenas hay restos romanos. Esto generará todo un debate acerca de la existencia o no de dos ciudades y acerca de si Acenipo será la primitiva Ronda, desde donde posteriormente la población se trasladará en el siglo V, siglo VI a la ciudad de Ronda. Como digo, ahora entraremos un poco más en detalle sobre eso. Son dos ciudades que se sitúan sobre dos grandes mesetas que condicionan, como pueden ver en las imágenes, su urbanismo debido a lo reducido de su espacio y en la que debemos destacar, a modo telegráfico, los restos más importantes, en el caso de Acenipo, sus termas y su teatro, así como algunas estructuras de vivienda, mientras que en el caso de Ronda destacaremos únicamente los restos de algunas construcciones domésticas. En el caso de los problemas para la investigación, vamos a hablar, refiriéndonos a Acenipo, del proceso general de abandono que ha sufrido el yacimiento hasta época relativamente reciente, proceso de deterioro que ha sido constatado en los restos que allí se pueden ver, al haber sido utilizada la mesa de forma sistemática para trabajos de laboreo agrícola, como pueden ver en esta imagen, donde los agricultores de la zona han ido sistemáticamente desmontando muchas de las estructuras de la ciudad, apilándolas en grandes majanos de piedra que pueden verse aquí en toda la mesa, para aprovechar la tierra a modo de tierra de labor. En el caso de Arunda, el principal problema deriva de la práctica ausencia de restos romanos debido al vaciado arqueológico sufrido por la ciudad en época medieval y moderna y también en época reciente con la apertura del gran vial que la cruza de norte a sur, que es la calle Armiñán y que supuso una notable reforma en la ciudad. Esta ausencia de restos romanos y la cercanía de ambas ciudades está en la base de la confusión existente en la localización de ambos topónimos por parte de esta historiografía local, existiendo la creencia totalmente infundada de que Acenipo era la primitiva Arunda y desde que allí la población se trasladaría a la actual Ronda. Paso ahora a hablar muy brevemente de las fuentes disponibles para este periodo, que abarcaría, a grosso modo, siglos XVI y XVIII, y hay que resaltar antes que la utilidad de esta arqueología renacentista ilustrada deriva, por un lado, de la posibilidad de conocer, gracias a ella, diversos restos materiales de época romana que fueron documentados en aquellos años y que hoy, en muchos casos, desconocemos, bien sea por su destrucción, caso de Acenipo, o bien sea por su pérdida, caso de diversos epígrafes de la ciudad de Ronda. Y, por otro lado, hay que destacar el interés del estudio de esta historiografía local
También por la constatación de una interesante tradición de eruditos locales, cuyos razonamientos son de destacar al proponer para la actuación del historiador o arqueólogo el uso de una base empírica y la lectura crítica de la documentación disponible. Como digo, el siglo XVI marca el inicio de esa larga tradición de eruditos locales, aunque para el siglo XVI las menciones son muy breves, destacando la mención de Lorenzo de Padilla, cronista de Carlos V, natural de Ronda, que ya menciona la ciudad de Acenipo, aunque identificándola con la antigua Ronda. Confusión seguida por eruditos posteriores como Diego Hurtado de Mendoza, en su Guerra de Granada, quien habla de diversos restos romanos en la ciudad de Ronda, aunque él no los ascribe a Ronda, sino que dice son traídos desde la cercana Acenipo, que él identifica de nuevo con Monda la Vieja. De nuevo, esa dificultad de discernir si había una ciudad o si no lo había ante esa carencia de restos romanos que hemos tenido hasta época reciente. En el siglo XVII destacaremos las cartas intercambiadas entre Diego de Maraver y el deán de la Catedral de Granada, Bernardo de Aldrete, donde se incluye la descripción más antigua que hoy tenemos conocida de los restos de Acenipo, una parte de ella ven ustedes en pantalla, y donde además se realiza una medición y un estudio del teatro, donde este Diego de Maraver llega incluso a calcular las personas que podrían tener cabida dentro de ese teatro. Pero lo más interesante es constatar que en esas cartas Diego de Maraver se afirma que estamos ante dos ciudades distintas. Dice, Ronda la Vieja y Ronda son Acenipo y Arunda, como tengo escrito. Cuestión que recogerá después en la que se reafirma Rodrigo Caro en 1634. Debemos destacar también para este siglo las aportaciones de otro erudito local, el doctor Fariña del Corral, que, aceptando ya el hecho de que Acenipo y Arunda son dos ciudades distintas, localiza en la mesa de Ronda la Vieja, en el yacimiento de Acenipo, diversas inscripciones y monedas con el nombre de la ciudad, confirmando así la presencia de la misma. Además, realiza diversas descripciones de edificios en esta ciudad de Acenipo, destacando particularmente los templos de la ciudad, que hoy conocemos únicamente gracias a esta descripción y a algunas menciones epigráficas, porque han sido, como digo, desmontados posteriormente para aprovechar la mesa para el laboreo agrícola. En el caso de Arunda, comenta también diversos hallazgos, adelantándose a lo que luego hará la arqueología moderna. En particular, y para no extenderme, mención especial a la aparición, escribe en 1656, junto a la iglesia mayor situada justo en el centro de la ciudad, la iglesia de Santa María, de una serie de esqueletos y de lápidas, dice, que luego en los años 80 se confirmaron como una basílica paleocristiana de los siglos VI y VII, de tal manera que incluso preludia o se adelanta a cuestiones que luego confirmará la arqueología. Hay también una breve mención, a modo más que nada de anécdota, en la vida del escudero Marcos de Obregón, escrita por Vicente Espinel. Y por último, para el siglo XVIII, donde ya se ha producido la aceptación definitiva de que Acenipo y Arunda son dos ciudades distintas, si bien por los eruditos, porque escribe Rivera Valenzuela que el vulgo rústico, es decir, lo dice con desprecio, aún sigue llamando a Acenipo o identificando a Acenipo con la antigua Ronda, cuestión que sigue subsistiendo hoy día porque popularmente la ciudad de Acenipo es conocida, sigue siendo conocida como Ronda la Vieja. Destacar en este siglo los trabajos del Marqués de Valdeflores sobre el estudio del teatro, que se encuadran dentro de esas dinámicas iniciadas por la Real Academia de la Historia y que luego serán continuadas también por Oliverio Hurtado, Mateo Gago, etcétera, y que nos permiten ver, a partir de ese estudio del Marqués de Valdeflores y los posteriores, el proceso de degradación que sufre el teatro de Acenipo hasta su restauración en los años 80. Destacar también, a modo telegráfico, la historia de la nobilísima ciudad de Rivera Valenzuela y, problemática que ya ha sido tratada, que aquí hemos dejado un poco al margen, también todo el tema sobre la polémica de la ubicación de la batalla de Munda, en la que los eruditos locales serán más bien del siglo XIX, también hagan su mención. Como conclusión, es interesante el estudio de toda esta documentación, primero porque a través de ella podemos obtener datos de restos que no conocemos hoy día y, sobre todo, porque también nos aportan datos de otros restos que sí conocemos, sobre los que ofrecen su comentario y su visión crítica. Y segundo, porque nos permite ver el desarrollo de un importante grupo de eruditos locales altamente interesados en la documentación del pasado romano de la región.
Su trabajo será tan importante que la visión generada por ellos en el siglo XVII y XVIII se mantendrá a lo largo del XIX y comienzos del XX, generando una visión fosilizada de este pasado que está presente en las dos principales historias de Ronda escritas a finales del XIX de Juan José Moretti y a comienzos del XX de Lozano. Y esta fosilización, digamos, de la labor de estos eruditos solo cambiará con la crítica a la fuente y la labor arqueológica que se está realizando en época reciente. Muchas gracias.